¿verdad? Bien, vamos a ver otros aspectos. Ya hablamos de la finalidad de la huelga. El alcance material de la huelga, igual. En la regulación vieja, aquella regulación arcaica que venía del año 43, nos decía que la huelga era un abandono de trabajo que se realizaba con 3 o más trabajadores y punto y raya, no decía nada más. No había un concepto del alcance de la huelga. Esta ley sí, esta ley nos dice que la huelga y por lo tanto la protección que tiene el ejercicio de la huelga cubre todas estas manifestaciones del fenómeno de la huelga. Las actividades preparatorias, que es que antes estábamos aquí todos y todas nosotros reunidos decidiendo una huelga y el patrón no podía despedirnos por estar haciendo aquí actividades preparatorias y no pasaba nada. Hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque estas actividades preparatorias quedan bajo el alero de la protección del ejercicio del derecho fundamental de la huelga. Ya ahí hay una cobertura expresa que la ley la da. Toda actividad preparatoria que tenga por finalidad una huelga queda amparada al ejercicio legítimo de ese derecho. La convocatoria de la huelga, es decir, el acto de convocar una huelga, con todas las implicaciones que eso tiene. Es decir, el empresario antes, el patrón no podía bloquearme a mí a través de cualquier mecanismo o herramienta la convocatoria. Hoy en día no. Hoy en día una conducta desplegada por el patrono que pretenda bloquearme la convocatoria sería un acto ilegal por parte de él, porque está entorpeciendo el ejercicio de un derecho fundamental. La elección de la modalidad, esto tiene sentido en la legislación vigente, porque ya lo vamos a ver, el Código Viejo no nos permitía más que una modalidad de huelga, que era la huelga de cierre total. Hoy en día no, hoy en día la ley nos pone a disposición distintas modalidades de ejercicio de huelga. Y la elección de esa modalidad queda también amparada al ejercicio legítimo de la huelga. Eso ya lo voy a explicar más adelante. La adhesión a la huelga, es decir, el acto, ya explicaba yo al inicio. La huelga es un derecho subjetivo, me pertenece a mí personalmente. Y esa acción de si yo me adhiero o no me adhiero a la huelga, también goza de una protección especial en el ejercicio del derecho fundamental de la huelga. Antes, hay que decirlo, se violentaba una manifestación, es decir, la huelga tiene, en el plano individual la huelga tiene 2 manifestaciones, una positiva y una negativa. La positiva es yo tengo el derecho de sumarme a la huelga. La negativa es yo tengo el derecho de no sumarme a la huelga. Antes, como la huelga implicaba el cierre total del centro de trabajo, implicaba que yo, Esteban Calvo, que no quería adherirme a la huelga, ni modo, tenía que aguantarme los efectos de la huelga, y con lo cual se me estaba violentando a mí el derecho a no adherirme a la huelga. Hoy en día el tema de la adhesión queda protegido en ambas manifestaciones. La participación, es decir, todos los actos de participación en la huelga están amparados en el ejercicio del derecho a la huelga. Incluso la desconvocatoria misma, es decir, el derecho a desconvocar la huelga para revertir el proceso o el fenómeno, queda protegido la huelga. Es decir, en esto, ¿qué es lo que hace la ley? Nos enuncia todas las fases que puede tener una huelga para dejar claro que todas las prácticas que se ejerzan en esas fases son parte del derecho a la huelga y por lo tanto están protegidas por el derecho a la huelga. La ley vieja, repito, no establecía con claridad nada de esto. Los requisitos de la huelga, aquí también, y aquí contesto ya una pregunta. Los requisitos vienen a ser modificados sustancialmente. Básicamente, hay 3 requisitos. Uno, bueno, que sea una acción colectiva, ya lo dije, como mínimo 3 trabajadores. Es decir, yo no creo en las huelgas de 3 trabajadores. Yo siempre lo he dicho, cuando el sector empresarial criticaba esta ley, manifestando o señalando que la ley posibilitaba que un grupito de 5 o 10 trabajadores
hicieron una huelga, yo les dije, vean, eso era ridículo. Una huelga, para que sea una huelga, tiene que tener apoyo mayoritario, porque si no, no es huelga. Es más, la ley podría no exigir ningún porcentaje de apoyo mínimo, que el fenómeno en sí lo exige. Una de las principales preocupaciones que tiene cualquier dirigente sindical a la hora de hablar de huelga es decir, bueno, ¿y qué apoyo tenemos? La gente va a apoyar la huelga. ¿Cómo me garantizo yo, dirigente sindical, que tengo que tomar la decisión que las bases se van a sumar a la huelga? Porque si no, yo no me voy a la huelga. Si yo me voy a una huelga sin garantizar el apoyo decisivo, masivo, voy rumbo al fracaso, voy rumbo al ridículo. Es una cosa elemental del fenómeno de la huelga. Pero bien, ya lo vamos a ver. Luego el carácter pacífico. Desde luego, el ejercicio del derecho de la huelga no ampara el abuso de derecho. Los actos de violencia, de coacción, están prohibidos. Y tiene que ser así. Porque la huelga es un mecanismo de defensa de derechos, no más que eso. No podemos hacer de una huelga una guerra abierta y sin ningún tipo de regla. La huelga tiene que ser pacífica. Pero en ese sentido, perdón, y es que cuando hablamos de una huelga pacífica estamos pensando de una vez automáticamente que son los trabajadores. No. Nosotros estamos convencidos que muchas veces la violencia encubierta la ejerce el patrón. Es uno de los problemas que tiene la organización de un movimiento de huelga, que no le infiltren a usted ahí agentes de violencia para romper precisamente el carácter pacífico de la huelga. Es una de las preocupaciones más agudas que tiene cualquier sindicato a la hora de una huelga. ¿Cómo garantizamos el carácter pacífico? Porque si a usted le infiltran gente y le rompen el carácter pacífico, lo ponen en el terreno de la ilegalidad. Sí, pero no solamente violencia física, hablemos de la violencia, por ejemplo, la huelga que nosotros tuvimos, donde no nos pagaron un salario un mes y ya venía para el segundo mes. Y entonces el magisterio tuvo que deponer la huelga, es violencia. Sí, claro, pero aquí estamos hablando del carácter pacífico, de la conducta de los huelguistas, tiene que ser pacífica. Esto tampoco hay que malentenderlo. Por ello he escuchado a alguien que dice que bueno, entonces ya una huelga con un dirigente que agarre un megáfono y empiece a lanzar improperios, que ya la huelga sería violenta. No. De hecho, eso lo ha señalado la OIT. La marcha de la huelga permite ciertas manifestaciones y actuaciones que en las condiciones normales de la relación laboral que están prohibidas, pero en el contexto de la huelga no. Por ejemplo, en el contexto de la huelga, hacer una crítica abierta al patrón o acusarlo de agresor, de irrespetuoso, eso está totalmente amparado al derecho de ahí, específicamente el derecho de la libertad de expresión implícito en el fenómeno de la huelga. En la relación normal, no, yo llego y le digo al patrono que él es un irrespetuoso y puede ser que yo emprenda o enfrente acciones disciplinarias, pero entre el contexto de la huelga no. Y luego el agotamiento de la conciliación, y aquí esto hay que matizar al menos dos de estos requisitos. Vamos a hablar del apoyo mínimo, que aquí hay un cambio fundamental. Para empezar, el sistema viejo nos había impuesto un requisito de apoyo mínimo que terminaba siendo una verdadera prohibición al derecho legal de la huelga, que era exigir un apoyo del 60% de los trabajadores y trabajadoras. La OIT nos lo dijo 500 veces, ese porcentaje de apoyo que ustedes exigen hace nugatorio el derecho de huelga, va contra el derecho de la libertad de huelga. Y no obstante, lo tuvimos por más de 70 años vigente. Incluso la misma Sala Constitucional en algún momento se le solicitó que revisara y dijo que no, que ese porcentaje era constitucional. Y poco tiempo después que se le solicitó que volviera a revisar, dijo que era inconstitucional. Y entonces declaró inconstitucional el apoyo del 60% de la huelga.
pero con las mismas nos dejó una laguna normativa que lo que generaba era una inseguridad jurídica pavorosa para el ejercicio del derecho a la huelga, porque ¿qué fue lo que dijo la sala? El 60% es inconstitucional, el porcentaje tendrá, como yo no soy legislador, dice la sala, yo no puedo establecer un porcentaje mínimo, ese porcentaje tendrá que establecerlo el juez de trabajo en cada caso específico. Y entonces ahí yo, dirigente sindical, estaba pensando en una huelga y decía, bueno, ¿y qué apoyo necesitamos? No lo sabemos. Puede ser que el juez o la juez que califique la huelga diga que con un 30% es suficiente, pero puede ser uno que diga que no, que requiere el 50% y nos declaran la huelga ilegal por falta de apoyo. Es decir, era una laguna sumamente perjudicial para el ejercicio del derecho a la huelga. ¿Qué es lo que ha hecho esta ley? Esta ley nos vino a establecer dos mecanismos para determinar el porcentaje mínimo de huelga. Y nos dice, en una empresa, en un centro de trabajo donde haya un sindicato o un grupo de sindicatos que por sí solo o en conjunto afilien al 50% o más de los trabajadores, que creo, no sé, ustedes me corregirán, que por ejemplo el Ministerio de Educación Pública no sería difícil que los sindicatos como tal agremien a más del 50%, creo que ustedes tienen una muy buena tasa de sindicación, ¿no es cierto? ¿Cómo se determina el porcentaje de sindicación? Lo determinan los mismos sindicatos, convocan a una asamblea a efecto de determinar si se apoya o no la huelga, y si en esa asamblea la mitad más uno dice apoyamos la huelga, se cumple con el requisito legal de la huelga. Y ojo, que esto lo criticaron mucho los empresarios, porque ciertamente ANDE, que tiene una afiliación amplísima, convoca una asamblea y llegan 100 personas y de esas 51 dice sí a la huelga, ANDE cumple con el apoyo mínimo legal para ir a la huelga. Antes era el 60%. Hoy en día el mecanismo pone en las manos del sindicato la determinación de ese apoyo. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los centros de trabajo o empresas donde o no hay sindicato o los sindicatos no reúnen el 50% de afiliación? Aquí entra un mecanismo de votación secreta. Hay gente que ha criticado esto y hay gente que dice que bueno, ya acudir a ese mismo proceso de verificación del apoyo mínimo es un obstáculo para la huelga. Lo cierto es que es un mecanismo que se utiliza en otros países y que donde no hay sindicato es el mecanismo como más seguro para poder determinar el apoyo mínimo. Dice así, voy a leerlo para explicarlo. Déjenme ver. Dice, si en la empresa, esto está en el 381, dice, si en la empresa, institución o establecimiento o centro de trabajo no existiera un sindicato que por sí solo o en conjunto con otros reuniera el porcentaje indicado en el inciso anterior, el 50% de afiliación, se convocará un proceso de votación secreta en el que tendrá derecho a participar todos los trabajadores con las excepciones señaladas en el artículo siguiente, ya las vamos a leer. Este procedimiento especial de votación deberá ser supervisado por personal de la Dirección Nacional de la Inspección de Trabajo, quienes deberán estar presentes y dar constancia de la legalidad. En este caso, la huelga se entenderá acordada si hubiese concurrido a votar al menos 35% del total de los trabajadores de la empresa, institución o respectivo centro de trabajo y se obtiene el respaldo de la mitad más uno. 35%, es decir, se bajó de aquel 60 a un 35. Entonces, una empresa donde no hay sindicato o donde los sindicatos no reúnen el 50%, hay que convocar al Ministerio de Trabajo que llega, monta unas urnas, es un proceso electoral, no electoral, es un proceso de votación secreta, y allí si llega el 35% como mínimo de los trabajadores, la mitad más uno de ellos dice sí a la huelga y se cumple con el apoyo mínimo.
Muy buenos días. La consulta es, con lo que se ha hablado es, en el caso de la ANDE, en nuestra estructura sería el Congreso los delegados que convocan. Eso sería como un voto, ¿cómo se llama eso? Como lo hacen en Estados Unidos, que es por representación. ¿Eso es válido? Es que vamos a ver, yo no conozco honestamente los estatutos de ANDE. La asamblea se reúne de conformidad con lo que establecen los estatutos para la celebración de las asambleas generales del sindicato. No, sí. No, en este caso es la asamblea, pero no bajo la figura del delegado, porque recordemos que ahora con la transformación del sindicato, todo afiliado que tenga presencia tiene derecho a voz y voto. Entonces es la asamblea la que va a votar, no solo el delegado. Más bien sería ilegal que solo los delegados voten por ir a una huelga. Pero repito, la asamblea no es que tiene que llegar al 50%, no. La asamblea se realiza con el quórum de ley. Ustedes saben cómo funciona. Llegaron, primera convocatoria, segunda convocatoria, llegaron 100 personas, se sesiona con ese quórum y 51 dicen apoyamos la huelga, se estaría cumpliendo con el requisito legal para la huelga. Don Esteban, la pregunta también es qué pasa con las personas jubiladas que también son afiliadas con respecto a ese derecho a la huelga, ¿verdad? Con respecto a esa parte también, con respecto a ese 50%. Vea, eso dependerá también cómo quede la condición de ellos regulada en el estatuto, porque la ley a quienes excluye, lo dice, quienes no participan en el proceso de votación, quedan excluidos las personas trabajadoras que ingresaron a laborar luego del inicio, ¿verdad?, del proceso de conciliación. Ya vamos a hablar de eso. Está el conflicto, ya hay un conflicto, se llega a la fase de conciliación, la gente que es contratada con posterioridad a eso no participa en el proceso de votación. Las que se encuentran en el periodo de prueba todavía no tienen ni siquiera estabilidad en el puesto, ¿verdad? Las de confianza y aquellos cuyo contrato se encuentra suspendido. Las de confianza porque es muy fácil al empleador presionar a ese tipo de personas para que voten en contra de la huelga. Bueno, para mí los interinos entran, porque es cierto, se excluyen, la ley nada más excluye a los trabajadores a plazo fijo o por obra determinada, siempre y cuando no sean trabajadores permanentes de contratación discontinua. Eso es otra modalidad, pero un interino, claro, no será un interino de 3 meses, un interino de los normales tiene todo el derecho a participar en el proceso de votación de huelga.